Moitas gracias por estar aquí, porque despois da intensísima xornada do día de onte, pois é meritorio que nos podamos reencontrar de novo. Gracias que hoxe Santiago se dignou abandonar a chuvia e acollernos con este día esplendoroso. Xa parece que ven o verán, que non dá habido. Imos facer votos por eso. A ver si, como lle pasou a Lei de Memoria Histórica, que tuvo efectos inesperados, tamén esta invocación a Santiago ten efectos inesperados. Bueno, que mellor que empezar hoxe coa intervención de Antonio Izquierdo, que é o verdadeiramente inspirador director da investigación, inspirador do seminario, director de investigación sobre esta relación entre a Lei de Memoria Histórica e a cidadanía. Creo que hoxe imos a asistir, como xa fixemos onte con a intervención de Monse e de Raquel, pois a un avance dos resultados desta investigación. El é catedrático de Socioloxía da Universidade da Coruña, é unha feliz conquista da Universidade Galega poder atraer a persoas que estando fora veñen para aquí e se quedan, que non é frecuente. De modo que... Non saben moito. Non saben moito se van... Non. Saben. Quero dicir que a maior parte dos que veñen de fora, pois moitas veces se van, ele dos que decidiu quedarse, case un galego de adopción, de modo que, por ese motivo, xa solo por ese motivo, debe ser recoñecido. Antonio, tes a palabra. Pues moitas gracias. Bueno, el seminario... Tengo que darle las gracias al Consejo de Cultura Galega y a Ramón Villares. El seminario también lo ha organizado él y en muy buena parte. Pero además el Consejo y él son personas muy valientes en esta tesitura y hay que decirlo así. Este proyecto de la Ley de la Memoria Histórica no es un proyecto que hoy sea fácil de amparar y ni sea fácil de publicitar. Yo soy un poco estadounidense en estas cosas y creo que hay que reconocer el valor que tienen las instituciones. Y en los viajes que estoy haciendo con motivo de esta investigación encuentro resistencias en los gobiernos de los países de origen y en todos los gobiernos. La memoria, no, como dice Boaventura dos Santos, no es un don que hoy quiera ser conservado en la situación actual. Más bien, vivimos en un presentismo y en un presente continuo y eso yo creo que no es bueno para la ciencia ni feliz para nosotros. Así que le agradezco mucho a Ramón Villares, le agradezco mucho al Consejo. Yo participo en el Consejo y en el archivo y eso es uno de los motivos también de honor y de honra el estar aquí hoy presentando esto. Lo digo sinceramente y no tengo la más mínima intención de irme de Galicia. Estoy muy bien y creo que los que se han ido no han valorado lo que esta tierra te ofrece. Bueno, dicho lo cual, voy a ser breve porque luego va a hablarles Luca Chao y quiero cumplir los tiempos exactamente. Bien, me han traído un inalámbrico que creo que funciona así. Y nunca he dado una clase tampoco sentado, siempre me cuesta mucho estar sentado. ¿Qué voy a presentar aquí y de qué se trata este proyecto? Como explicó ayer muy bien Monse y Raquel, la primera parte de este proyecto, del cual luego se le va a repartir unos libros, se hizo en tiempo real, al mismo tiempo que se estaban resolviendo los expedientes de la Ley de la Memoria Histórica. ¿Quién me inspiró esto? Pues no fue ninguna genialidad, fueron dos posgraduados mexicanos, dos estudiantes de doctorado mexicanos. Un doctor en económicas que en Oviedo me hizo una pregunta a la cual no supe responder. La pregunta era, ¿y este proyecto de la Ley de la Memoria Histórica y esta disposición transitoria séptima es una política de inmigración del Gobierno de España?
Esa fue la pregunta. Le dije, pues, no lo sé. Y después, en 2008, estando en la UCSD, en la Universidad de California, San Diego, haciendo un libro con Wayne Cornelius, una doctora en la Universidad de Stanford, que estaba también allí de estancia, mexicana, en el break del café me dijo, mañana voy al consulado de Los Ángeles para presentar mi expediente para pedir la nacionalidad española a través de la ley de la memoria histórica. Doctora en Stanford, un economista en Oviedo, novio estadounidense, y eso. Y en ese momento me fui a la ley, me la leí y encontré la disposición séptima. O sea que esta investigación es producto de dos estudiantes, dos doctorandos mexicanos, uno en Oviedo y otro en Estados Unidos, que me hicieron pensar en la repercusión. De manera que no tengo ningún mérito. No tengo ningún mérito. Me lo hicieron ellos. Presentamos un proyecto y empezamos a hacer un estudio cualitativo, el cual Montserrat y Raquel presentaron ayer unas primeras conclusiones, y el libro que les van a repartir ustedes es el informe de esa investigación. Es un informe de investigación. Y luego, cuando ya habíamos hecho el cualitativo, me di cuenta que allí había un proyecto de investigación que a mí me interesaba por diversos motivos. Porque abarcaba varias generaciones, porque me llevaba hacia atrás en el tiempo y podía revisar transmisión generacional de diversos aspectos, que luego les presentaré. Y a mí me interesan mucho los estudios generacionales de migraciones. En eso a lo mejor tengo cierta confluencia con los historiadores, pero no creo. Yo creo que los historiadores también, yo creo que toda persona que estudie migraciones tiene que irse hacia atrás y pensar seriamente en la evolución de ese fenómeno. Y entonces presentamos un proyecto a la CICIT, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y nos lo concedieron. Tengo que decir además que no nos retallaron, que no nos recortaron nada el presupuesto que pedimos, y además, pues felizmente, Luca, que luego va a hablar, obtuvo una beca de formación de personal investigador, con lo cual el proyecto, estamos en el segundo año, nos queda un tercero y vamos a seguir trabajando con él. Así que lo que voy a presentar hoy es una parte, es dónde estamos en este momento. También por eso le tengo que agradecer al Consejo y a Ramón Villares esto. Ojalá las instituciones fueran lugares en donde se pudieran presentar avances de investigación para ser discutidos, aunque no esté terminado. Les voy a presentar primero una breve pintura, son 16 diapositivas, una breve pintura de los datos de los registros administrativos. Y aquí quiero hacer la primera precisión para investigadores. Ayer nos dijo Carmiña Escrigas que la administración no piensa en los investigadores. Malo. Malo. Malo para la administración, malo para los investigadores. Tengo muchos años de experiencia en trabajar con las administraciones y en mejorar los datos de migraciones o empeorarlos. Hemos avanzado un poquito, no voy a contar mis disgustos, pero hemos avanzado un poquito, pero malo. No cuesta nada cuando se graban los expedientes, grabar todos los expedientes, anonimizarlos y ofrecerlos después para trabajar a los investigadores. Yo le ofrecí esa posibilidad con la Ley de la Memoria Histórica al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que tenía que consultar a los abogados del Estado, etcétera, al Ministerio de Justicia, y no. Y le ofrecí que lo grabara el Instituto Nacional de Estadística. Y le ofrecí que lo grabara el CIS. Le ofrecí que no fuéramos nosotros. Y se lo pagaba. Y no. Así que hay más cosas, aparte de una insensibilidad hacia
estos asuntos de la administración. De manera que los datos que les voy a presentar son incompletos por ese motivo. Bien, eso dificulta luego las muestras, las encuestas, lo dificulta todo, no tener acceso a esas bases de datos. Y la segunda parte va a ser la encuesta hasta donde está hecha hoy, que son unas 800 entrevistas. Nos faltan unas 400, con las cuales quiero además reequilibrar y ponderar determinadas cosas, porque, como dije ayer, hay errores teóricos y errores de medición. La gente se fija mucho en los errores teóricos de las muestras, son mucho más importantes los errores de medición. La ropa que llevas ese día, cómo se ha levantado la persona entrevistada, en qué lugar la entrevistas, con qué énfasis le haces la pregunta, eso es mucho más, conduce a muchos más errores que el error teórico de la muestra. Lo digo por años de experiencia, no lo digo por otras razones. Bien, dicho lo cual, la segunda parte va a ser también una parte incompleta, porque no hemos desarrollado toda la muestra y por lo tanto tiene sus sesgos. Pero de eso se trata, de que lo discutamos. Bueno, este es el guión, esta es la fuente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la primera parte, y esta es la encuesta inacabada. Pero de la encuesta no les voy a hablar de todo. Les voy a hablar, porque estamos aquí en Galicia, de 2 preguntas. Solo de 2 preguntas. Y les voy a dar de 2 preguntas que están detrás de una de las hipótesis que nos hicimos cuando empezamos esta investigación. Les voy a hablar de las preguntas que tienen que ver con los planes de emigración de los 500.000 descendientes. No del voto, no de su movilidad educativa y ocupacional, que hablaré en otras conferencias, no de los motivos para pedir la nacionalidad, solo de eso. ¿De acuerdo? Bien. En el momento en que empezamos a trabajar sobre la ley 2007-2008, yo pensé que el gobierno estaba trastornado. Bueno, quizá alguno maledicente diga, bueno, eso sucede de continuo, con frecuencia o de continuo. Yo pensé que estaba trastornado porque, ¿recuerdan ustedes en 2008? En 2008, ayer lo decía Carmen Escrigas con una naturalidad tremenda, dice, y la Unión Europea, políticas restrictivas, por supuesto. Se le escapó 2 o 3 veces, por supuesto. ¿Cómo? ¿La Unión Europea no va a hacer políticas restrictivas? Ni se le pasa por la cabeza a un alto funcionario. Y efectivamente, en 2008 estábamos en una época en la que todo el mundo intentaba plantearse políticas restrictivas respecto a la inmigración. Y va en ese momento el gobierno español y saca una ley que le concede la doble nacionalidad a 500.000 personas, pero en aquel momento los periódicos dicen que tanto Zapatero como el ministro de Trabajo hablaban de 1.000.000, 1.200.000 y hasta 1,5 millones de personas. Ellos no sabían muy bien lo que iba a pasar, pero tenían en mente el 1.000.000 de personas. Entonces, era un momento de levantar barreras y de pronto resulta que el gobierno español tiende un puente. Era un momento en el que los flujos de inmigración en España estaban, según la encuesta de variaciones residenciales, en 920.000 personas al año. Era el flujo, en términos absolutos, el segundo flujo del mundo después de Estados Unidos, en términos relativos, el primer flujo del mundo en España. Éramos el país que más inmigración recibíamos. Cuando haga una cosa sobre la transición migratoria que estoy haciendo, les voy a decir a ustedes, esto es una barbaridad. O sea, la cantidad de inmigrantes que nosotros hemos acogido en menos de 10 años ha sido espectacular en la historia comparada de las migraciones internacionales. Espectacular. Y a día de hoy no ha pasado nada grave, salvo las cosas que se les ha ocurrido decir a algún alcalde o a algún político que quiere sacar rentabilidad. Pero la sociedad española ha demostrado, como casi siempre, estar muy por encima de su clase gobernante, económica y política. Bueno, era una época en la que, además de tender barreras, la política era selectiva y nosotros hacemos una oferta intergeneracional. 3, 4 generaciones. Luego era lo contrario, una política selectiva. ¿Qué era una política selectiva? Una política de gente joven, una política de gente cualificada, una política de trabajadores. Ahí entran personas de 70 a 75.
Era época en la que en toda Europa y desde luego en España los particularismos y los nacionalismos crecían y crecen. Y nosotros planteamos una ley binacional, transnacional y de ciudadanía europea. Era una época en la que la crisis económica golpeaba, no con toda la fuerza que luego ha golpeado, pero empezaba a golpear. Y nosotros ofrecemos más oportunidades. Y era un momento en el que la estrategia, la política de inmigración del gobierno, en aquel momento, giraba hacia recortar los flujos y seleccionar la inmigración. Bueno, y esa pregunta del doctor en económicas mexicano en Oviedo, que me dijo, ¿cree usted que esta ley es una política selectiva de inmigración y que el gobierno quiere traer gente aquí que domine el idioma, que sean españoles, que tengan todos los derechos, que por lo tanto no cueste dinero su integración? Yo dije, bueno, no lo sé. Ahora digo, ¿y si lo fuera? Bueno, podemos discutirlo, pero no tengo muchas cosas que poner. Desde luego, tenían los mismos derechos que los españoles, porque eran españoles, podían acceder al mercado de trabajo con independencia de la preferencia nacional y tenían todas las cualidades y cualificaciones para poder integrarse de manera fácil, barata y rápida. Bueno, las preguntas que se hacía el gobierno en aquel momento era ¿qué repercusión migratoria iba a tener esta ley? ¿Cuántos iban a venir? ¿Cuántos iban a salir? ¿Y cuándo lo iban a hacer? Yo creo, pese a lo que escuchamos ayer aquí, que la razón del voto era una razón que estaba también ahí, pendiente, y desde luego la razón de traer mano de obra, la que yo había visto era muy cualificada, una doctora en Stanford y una doctora en económicas, pero mano de obra supuestamente cualificada. El gobierno ofreció tres vías para esta ley, que ustedes saben y que yo he bautizado aquí, para no entrar en discusiones nominalistas, como una vía que tiene que ver con la emigración española, con la emigración, digamos, si no se fue por hambre, se fue por necesidad o se fue por diferentes motivos, pero era la migración que se suele llamar laboral. Esta era una vía. Otra vía era la migración que viene del exilio, de los descendientes de los exiliados, que supuestamente eran más cualificados, hipotéticamente. Y otra vía era, de la cual nos he hablado aquí, una serie de españoles que tenían ya la nacionalidad, pero la querían cambiar por una nacionalidad de origen, que tenían la nacionalidad, en fin, adquirida por otras vías y querían la de origen que les ofrecía esta ley. Porque, como luego les explicará Aurelia, pues tiene ciertas ventajas la nacionalidad de origen respecto de la otra. En ese sentido he utilizado, entre comillas, identidad. Gente que ya tiene la nacionalidad, pero dice, no, yo quiero la de origen. ¿No? La prístina, el ius sanguinis. Yo quiero esa. Y aunque la tengo, quiero la FETEN. Quiero la de primera clase. Bien. Paso muy rápido. Estos son los expedientes que se han presentado hasta el cierre de la ley. Estos son los aprobados, estos son los que están en trámite. Así que lo primero que tenemos que hacer es procurar que nos digan cómo acaban los 500.000 expedientes y cómo se resuelven. Cuántos se deniegan y cuántos se aprueban. Eso hasta este momento no lo sabemos. Y hay que procurar que el gobierno diga qué pasa con todos esos expedientes. Esta es la distribución por continentes. Como ven, el 95% no está en lo que se pensaba que era el destino
de la ley de la memoria histórica. El 95% van por la vía de la emigración laboral, que son descendientes de la emigración y nada más. Luego lo vemos. El grueso de la emigración es Latinoamérica. El resto de la emigración que tienen aquí, Francia, Estados Unidos, Marruecos y el resto del mundo, apenas un 5%. Estas son las tres vías. 92% descendientes de emigrantes. 7% descendientes de exiliados. 1%, 6.500 personas, cambio de nacionalidad adquirida por nacionalidad de origen. Esas son las grandes cifras de las solicitudes. Es decir, que todo lo que estuvimos hablando ayer de la ley de la memoria histórica se resume en que esto ha ido a parar en un 92% a descendientes de inmigrantes de trabajo. ¿De acuerdo? Es verdad que tenemos alguna evidencia anecdótica de que algunos de los que han postulado por la vía del trabajo podían ser descendientes de exiliados, pero les costaba tener toda la documentación requerida. Pero bueno, por mucho que subamos eso, el grueso de la ley viene de lo que ayer explicó Montse, una movilización de los descendientes que presionaron a los parlamentarios para que la disposición séptima se abriera a los emigrantes. No olvidemos eso. Es la presión social la que consigue avances en derechos. Los derechos cuestan dinero y eso no se regala. Y esta ley se abrió porque se movilizaron. Y se abrió porque se movilizaron y obviamente detrás tiene que estar la perspectiva político-electoral cuando uno concede eso. Bueno, este es un indicador, paso muy rápido los pasaportes que ya se han expedido sobre el total de las solicitudes aprobadas para ver que el grueso de la intención de la movilidad, no digo de la migración, de la movilidad está en América Latina. El resto del mundo, pues, el volumen de pasaportes será muy inferior. ¿Por qué? Pues lógicamente porque una persona que vive en Francia o en Estados Unidos tiene menos interés en moverse. Y particularmente aquí pesa mucho Cuba, como veremos. Bueno, esto es la pintura final, 525.000. El 92% es hijos de inmigrantes que se fueron por necesidad de ganarse la vida, son herederos del trabajo. El 7% son de la persecución y del exilio republicano, herederos de las ideas. Y el 1% son herederos de esa identidad original por darles algún nombre y no entrar en discusiones sobre este aspecto. Y esto solamente es para que vean ustedes que el grueso de las solicitudes denegadas se daba siempre en el anexo 2, el de los descendientes del exilio. Con todo y con eso es un 25% de las denegadas. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente también algunos de los descendientes de exiliados optaron por la primera vía porque era más fácil de sacar la nacionalidad. Y a ellos lo que les interesa es la nacionalidad y la doble nacionalidad, para moverse por el espacio europeo, para moverse por el resto del mundo. Yo no voy a explorar hoy aquí toda la movilidad, pero en la encuesta si la exploramos. Voy a hablar solo de emigración, no de movilidad. Pero hay una diferencia muy clara, entre una emigración y una movilidad. Bueno, y ahora le voy a presentar la encuesta brevemente. Estos son los 4 bloques de los que consta la encuesta: orígenes migratorios y situación actual, pues cuándo se fueron, en qué época se fueron, si tienen el expediente aprobado o no, en fin, si están inscritos en el censo de españoles de residentes ausentes y van a votar o no, situación. Un segundo bloque que son los motivos para pedir la nacionalidad y para emigrar. Yo solo voy a hablar de los motivos para emigrar, porque solo voy a hablar de la emigración. Un tercer bloque que son los vínculos familiares, políticos y culturales con España, desde
gastronomía, hasta voto político, participación en firmas, en manifestaciones, en asociaciones, en casas regionales, todo lo que tiene que ver con esos vínculos. Y un cuarto bloque, que tiene que ver con las medidas de la movilidad social y la valoración de la experiencia migratoria por parte de esos descendientes. De eso sí voy a hablar, de la valoración de la experiencia migratoria, de cómo ellos piensan que ha afectado la experiencia migratoria de su familia a su movilidad educativa, a su movilidad ocupacional, a su movilidad social en general. Es decir, si creen que eso les ha proporcionado mejores oportunidades, no ha influido o les ha perjudicado a sus oportunidades. Esa valoración que ellos hacen luego la mido en términos objetivos. Le pregunto qué estudios tienen ellos, qué estudios tienen sus padres y su madre y su padre, qué estudios tenía su abuela materna y paterna, su abuelo materno y paterno, y veo el progreso educativo que ha habido, y lo mismo respecto a las ocupaciones. Pero de todo eso no voy a hablar. La hipótesis migratoria, que era una de las hipótesis que teníamos en este estudio. Querían la nacionalidad española, que es lo mismo que la ciudadanía europea, para emigrar. Ya sé que la quieren para otras cosas, para moverse por países, para ver a sus familiares en Miami, los cubanos, para muchas otras cosas. Pero yo hoy solo voy a explorar para emigrar. Y emigrar quiere decir cambio de residencia permanente. Emigrar no quiere decir me voy a probar, ni me voy 6 meses, ni todas estas cosas que se están diciendo ahora en este país. ¿No? Emigrar quiere decir cambio de residencia permanente hacia otro país. La disposición o propensión migratoria, otra hipótesis era que era mayor entre los descendientes del exilio que entre los de la emigración. Las dos grandes vías. He dejado al 1% de los de cambio de nacionalidad. ¿Cuántos quieren emigrar o han pensado en emigrar? ¿Quiénes? ¿Por qué motivos? ¿Y a dónde? A eso voy a responder hoy aquí. ¿Y cómo valoran la experiencia migratoria? Punto y nada más. No voy a hablar del voto, no voy a hablar de las fiestas, no voy a hablar de las firmas, de las asociaciones, nada más que de esto. Bueno, aquí tienen la distribución de la muestra brevemente. Hay muchas más variables básicas, pero 45% de mujeres, 55% de hombres, bueno, mayoría casados, 63%, una distribución de estudios muy sesgada hacia arriba, pienso yo, 16% posgrado, 46% estudios universitarios superiores, 21% estudios universitarios medios, 17% estudios secundarios o menos, y esta distribución por los 3 tipos o vías, 76% descendientes de la emigración, 17% del exilio, 6% cambio de opción a origen. Bueno, ¿qué se puede decir aquí? ¿Y por qué hemos ponderado algunas vías más que otras? Primero, no sabemos cuál es la distribución de los 525.000 expedientes por género o por sexo. ¿Por qué? Porque no nos lo dieron y no lo han grabado. Así que esto es lo que sale en la encuesta. Que ahora faltan 450 por hacer, seguramente se rebajará. Pero bueno, tenemos así posibilidades de ver qué piensan unos, qué piensan otros. Tercero, bueno, esto es bastante normal. Estudios. ¿Por qué está sesgado al alza los estudios? Porque en esta primera parte de la encuesta, como ustedes imaginan, hacer una encuesta en Argentina, México, Cuba, etcétera, es carísimo. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la encuesta la hemos hecho con un cuestionario y una empresa por Internet. Obviamente, la gente que accede a Internet tiene un nivel de estudios más alto que el resto. ¿De acuerdo? Eso explica ese acceso. Así que por eso le decía ayer a Devoto que ahora vamos a buscar el sesgo por el otro lado. Lo vamos a buscar porque queremos que sea lo más diversificada posible. Bien. ¿Y por qué tenemos un 17% de descendientes del exilio siendo que había un 7%? Pues no solo porque Luca va a hacer la tesis sobre el exilio, sino porque nos interesaba, obviamente, tener un número significativo de casos sobre el exilio
porque nos parecía una tipología interesante, porque está hecha fundamentalmente esta encuesta hasta ahora en México y en Argentina, estamos desarrollando el campo en Cuba, en donde va a haber menos exiliados, y porque sospechábamos, como les he dicho al principio, que algunos descendientes de exiliados habían tomado la otra vía porque no tenían los papeles requeridos para demostrar que eran descendientes de exiliados y sabían que la tasa de rechazo era mayor y se iban por la vía en donde la tasa de éxito, porque serán descendientes de los exiliados, pero no son tontos. Serán descendientes de la migración, pero tampoco lo son. Y la gente lo que quiere es que le den la doble nacionalidad. Luego, algunos quieren reivindicar que son descendientes de exiliados, pero entre el interés, o por el interés te quiero, Andrés, muchos dijeron, yo me voy por donde me van a aprobar la solicitud. Bien. Algunas variables. La primera pregunta era si en los últimos 5 años ha pensado en cambiar de país de residencia. En cambiar de país de residencia. Vean ustedes que este es el dato importante, 2/3 no lo han pensado. No quieren cambiar de país de residencia. 1/3 quiere, o ha pensado, perdón, dicho, no quiere, ha pensado en cambiar de país de residencia. De pensarlo, hacerlo, va un trecho, pero 1/3 lo ha pensado. De manera que el titular de prensa sería 2/3 ni lo han pensado. Y 1/3 lo ha pensado. Tercio de 500 y pico. ¿Quiénes lo han pensado? Lógicamente los más jóvenes. Si el 34% lo han pensado, el 54% de los jóvenes. Y lógicamente la gente que tiene más estudios. Aunque la diferencia, como ven, no es nada grande. Un poquito más grande entre los que tienen pocos estudios que no lo han pensado. La segunda pregunta era, ¿y si lo ha pensado usted, a qué país se iría? Esto, una vez que están los datos, todo el mundo habla sobre los datos. Pero si yo le hago esta pregunta antes de los datos, nadie me dice que 1/3 lo ha pensado y 2/3 no lo ha pensado. Lo que pasa es que cuando uno dice los datos, dice, ahora tengo yo una explicación que darle a usted. Bueno, me la ha dado antes, no es que como lo de la crisis económica. Oiga, me la hubiera anunciado usted antes, si lo sabía, ¿no? Bueno, ¿cuál sería ese país? Mayoritariamente España. De ese tercio, otros 2/3 dirían que España. Y 1/3 otros países, otros de la Unión Europea, otros de Estados Unidos. ¿Dónde se ve mejor esta diferencia? Por edades y por estudios. Los jóvenes están pensando en otro país de la Unión Europea, los jóvenes y los no tan jóvenes. Los adultos y los mayores están pensando en España, 92 y 81%, frente al 68%. Pero aquí, 33%. Frente al 15%. Eso sí son diferencias significativas. Luego los jóvenes están pensando en otros países de la Unión Europea, los mayores están pensando en España. ¿Y quiénes? Los que tienen menos estudios piensan en España, los que tienen más estudios piensan en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos. Nada extraño. Quien tiene más estudios piensa en otros países de la Unión Europea, quien tiene más estudios, en México, piensa... Bueno, de hecho, la economista esta de Stanford que me dijo esto, me dijo, yo me voy a ir a Europa con mi novia norteamericana. ¿A dónde? Inglaterra. Y si quiero volver a Estados Unidos, quiero entrar con pasaporte comunitario. Bien. Y entre las 3 vías, pues los descendientes del exilio han pensado en mayor medida que los que no son, que los que son descendientes de la emigración, han pensado en mayor medida emigrar, mayor medida, no mucha mayor medida, pero 6 puntos por encima, y a otro país de la UE o a Estados Unidos. Estos son básicamente mexicanos. Básicamente mexicanos, porque en la encuesta esta, hasta este momento, de los 170 casos que tenemos de exilio, 140 son de México. Nos falta un Cuba y otro, pero, pero el grueso va a ser México. Y luego Luca va a hacer también la investigación en Francia, pero de eso todavía no hemos empezado a hacer. ¿Y el motivo por el que cambiaría de país de residencia? Bueno,
el motivo por el que cambiaría de país de residencia es: los jóvenes son los estudios y el empleo. A los no tan jóvenes le dan a la seguridad y a la calidad de vida importancia, y los mayores a la seguridad y a la identidad, al sentimiento español, a las relaciones familiares, a la vuelta a las raíces. De manera que hay como la nube de acá mayor y la nube joven, que son motivos más utilitarios y materialistas, que me parece de lo más sensato, dicho entre paréntesis. Y bueno, ahí lo ven también por estudios. Pues los que tienen más estudios hablan de la situación económica, hablan de la seguridad, los que tienen estudios de postdoctorado hablan del empleo, o los universitarios superiores, pero no en gran medida. ¿Y cómo valoran la experiencia migratoria? Y con esto le voy a hacer el testigo a Luca enseguida. Bueno, considera que la emigración de su familia le ha proporcionado mejores oportunidades laborales de las que hubiera tenido si su familia se hubiese quedado en España. Miren qué interesante. Luego se puede contrastar con, no lo haré hoy aquí, pero con los motivos y con el ascenso y con la movilidad en educación y en empleo. Los descendientes del exilio piensan que probablemente mejores. ¿Mejores o probablemente mejores? Los jóvenes, obviamente, todavía piensan que no han influido, pero los mayores de 65 años valoran su experiencia migratoria también positivamente. No quiere decirse que estén de acuerdo con estos. Los motivos pueden ser distintos. En estos puede ser porque no se van a poner a quejarse ahora, y en estos puede ser porque piensen que de verdad han mejorado. Pero fíjense que los que tienen pocos estudios piensan que, en mayor medida que otros, que han sido probablemente peores o peores. Los que tienen estudios superiores o posgrado, probablemente mejores o mejores. Es decir, la educación, y supuestamente asociada al exilio, pero también a los emigrantes, hace que uno vea la experiencia de su emigración más positiva. Todo y que en el total el 51% piensan que la emigración ha sido una buena alternativa. Esto es lo importante. El 51% piensan que la emigración ha sido una buena alternativa. La valoran positivamente. El 38% dice que no han influido y solo el 11% la valoran como una experiencia negativa. Ya sé que aquí puede haber toda la carga que ustedes quieran de, bueno, una vez que esto ha pasado, ¿yo por qué me voy a quejar? Pero luego, como les digo, lo medimos por estudios y por ocupaciones y vemos quién ha influido más, si la educación de las abuelas o de los abuelos, de los padres o de las madres, cuánto han influido. Hacemos un análisis de regresión y multivariable y vemos cuánto han progresado y cuánto no han progresado. ¿Y por qué factores? De todas maneras, esto es la experiencia, pero como decía Kant, no me voy a poner pedante, como decía Kant, ¿no? La percepción es la realidad y ellos lo perciben así. Así que nada más, ahora le voy a dar el pie a Luca, que les va a hablar sobre el exilio.